universidad se tiene que hacer cargo de todo eso, pero hay que... Ya hay que... A lo mejor en tu país sales como, si quiero ir lejos... No, no es así tampoco, no. Allá los estudiantes, como están acostumbrados a no pagar nada, porque allá no se paga nada. Entonces vuelvo a decir, tiene que pagar 100 pesos chilenos. ¿Qué? Eso es mucho. O sea, se acostumbró tanto la idiosincrasia de que todo es gratis, de que los alumnos no quieren pagar nada. No se paga nada. Ahora todo el mundo es libre de entrar a la universidad que quiera, salvo de medicina, eso conversamos acá. Pero todas las demás, quiero entrar a Buenos Aires, me voy a Buenos Aires, ahí no es que sea un puntaje anual y entonces de acuerdo al puntaje me voy a la universidad, no. Uno es libre de elegir la universidad donde quiere. No, ¿qué es eso? Es todo, claro, es otra idea, pero ojo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? No es todo grandioso, no. Después, cuando entran en el primer año, sienten el rigor de las profesoras de matemáticas. Son bravísimas. Y ellas son las que filtran ahí. Entonces entran todos, pero después vienen con el secundario con este nivel. Y después vienen acá, el nivel de la universidad, ¿se entiende? Y entonces, pobrecito. ¿Por qué así, pobrecito? Pero bueno, se le da la oportunidad que entren. Después dependerá del esfuerzo de cada uno. Bueno, vamos a seguir con esto. ¿Se entienden las magnitudes? A eso es lo que voy. ¿Se entienden las magnitudes? O sea que la primera etapa es el transporte de todos los elementos. Acá viene la fundación. ¿Ven lo que se hace como cualquier fundación? Se cava, se ponen las barras, se pone hormigón armado, toda una historia. El peso, la profundidad, todo va a depender de la altura, del tipo de terreno, etc. Se colocan las torres con grandes grúas, se va colocando, una torre, después la otra, si es tres, una tercera. Se sube la góndola, se la sube a la góndola. Se arman, por supuesto, con las palas esas que han llegado, se arman y se montan las palas en la tierra. Se sube, ¿ves que ya está la góndola acá? ¿Ves que no tiene que haber viento? O si hay viento, ¿qué hace esto? Choca. Entonces, están esperando los tipos, porque cada día que pasa acá son miles y miles de dólares, porque hay que mantener todo este equipo, las grúas. Las grúas son carísimas, porque no hay, si vamos a tirar una grúa. No. Las grúas, ustedes van a querer tener una grúa. Y ellas dicen, puedo el año que viene. ¿Se entiende esto, no? Entonces, todo tiene que ser muy bien planificado, muy bien planificado. La logística del armado es toda una historia también. Se coloca entonces el rotulador y queda armado. Y este es el interior de una góndola. Este es el interior. Ustedes vienen subiendo por acá, por la columna, o sea, viene el ascensor, suben. Ustedes entran acá parados. Acá, ¿no? Esa es la idea. Ustedes están parados acá. Esto tiene 2 metros. La de 2 megavatios debe tener 2 metros, 1 metro y medio de alto. Esto es como una sala. ¿Se entiende, no? 3 metros por 2 metros, 6 metros. Una cosa enorme. Entonces entran acá, se ven acá, estas palas están girando, están unidas ¿en dónde? En el buje. Esto está girando a qué velocidad? 20 RPM. Cuando yo digo 20 RPM, no se engañen. 20 RPM parece despacito, ¿se entiende cómo giraban las palas? Hagan el cálculo a qué velocidad tangencial gira la punta de la pala. Una cosa es velocidad angular, otra cosa es velocidad tangencial. Una se mide en grados, mediano, y otra se mide en metros por segundo. Yo digo 20 RPM, es nada, es una cosa así. Ahora, si ustedes tienen un elemento, una pala que está girando a 20 RPM, tiene 80 metros de diámetro, la punta de la pala, ¿sabe qué velocidad está girando más o menos? 70 metros por segundo. ¿Se entiende todo? Entonces, claro, al ser tan grande, gira un grado nomás, ya es enorme la distancia que recorrió. Hay límites para ese giro.
aproximadamente estaba entre 70 y 80 metros por segundo. Porque si no hay un cizallamiento con el aire que hace un sonido muy grande, y es una de las medidas de impacto ambiental que se estudia el ruido que hacen los modelos eólicos. ¿Se entiende esto de las velocidades? Para que tomen una idea, ¿no? Entonces, entran con 20 RPM, ¿y qué es toda esta historia que tengo acá? La caja multiplicadora. ¿Por qué? Porque el generador eléctrico necesita que esto esté más rápido, ¿no? Estos son generalmente generadores de tipo asincrónico, en general, asincrónicos, y que necesitan que giren a 1500 revoluciones por minuto. ¿Sí? Estos son frenos. Estos son frenos. Y estos que están acá son los sistemas de control que están por fuera, son anemómetros con veletas y que dicen por dónde viene el viento y qué velocidad de viento tengo ahí. Son los que informarán de si ha cambiado el viento, vienen un sistema acá de cables, y le informan de esta rueda dentada que hay acá. Ahí es donde se asienta la barquilla y gira. De tal manera que cuando este le informe que ha cambiado la velocidad, y después de un cierto tiempo el sistema de control le dice, informa acá que hay unos motores que hacen que engrane con esto y lo hace girar a todo esto para donde está el viento. Y le dice gira para este lugar. Entonces, aspas, buje, eje de baja velocidad, caja multiplicadora, frenos, generadores, sistemas de control, etc. ¿Se entiende lo que es adentro? ¿Qué hacen los operarios? Acá hay una tapa, en general, ¿no? Entonces los tipos se paran acá, se cuelgan, suben todos, por supuesto con arnés y todas estas cosas, caminan por acá y se descuelgan por acá. Tan locos, ¿no? Tan locos. Y este es otro prototipo que hay. El anterior era un sistema que tenía caja multiplicadora y que tenía un generador que se llama asincrónico. Este es un tipo de generador en el cual no tengo caja multiplicadora, sino de que el generador que está acá es un generador que se llama sincrónico multipolo. Es una tecnología ya muy eléctrica esto, ¿no? De tal manera que cuando ustedes giran con 20 RPM, como tienen muchos polos, la frecuencia que logra conseguir esto es aproximadamente los 50 Hz. Entonces, estos son los que están ahora apareciendo en el mercado. Casi todos, hay muchos, digamos, son los generadores asincrónicos, lo que vimos recién, caja multiplicadora. Pero están saliendo ahora con fuerza este tipo de tecnología. Sincrónicos, multipolos, que no tienen caja de transmisión. Y esa es la gran ventaja, que no tiene la caja. ¿Por qué? Porque los elementos que sufren en estos aerogeneradores anteriores, justamente es toda esta parte. ¿Por qué esta es la que está soportando esfuerzos? Porque cuando hay un viento, una racha de viento fuerte, la que amortigua es la caja multiplicadora, ¿no? Entonces, en general las cajas multiplicadoras son los elementos de mantenimiento más delicados de esto. Acá elimino la caja multiplicadora, pero tengo toda una complejidad respecto a la parte de multipolos. ¿Sí? Solo que a ustedes les quede esa historia de que existen actualmente como dos grandes tecnologías en los aerogeneradores. Asincrónicos, con cajas multiplicadoras, sincrónicos, sin caja multiplicadora. Sincrónicos multipolos, sin caja multiplicadora. Miren esto. Esto debe ser de unos 3 megavatios más o menos. Miren estas personitas. ¿Se entiende, no? Están esperando que la grúa ponga acá para empezar a atornillar. Se ve loquísimo. Están esperando como en ventanitas, están los tipos de... Esto va a llegar acá, van a ver unos pernos y inmediatamente se tienen que poner a poner los bulones. O sea, las dimensiones, eso es lo que quiero que ofrecen. Las dimensiones de estas son por eso cuestan tanto también, ¿no? Ya les digo, cada uno de estos bichos, si es 2 megavatios, 2.500.000, 3 millones de dólares cada uno.
Y un poco lo que decíamos recién, las tecnologías que están dando vuelta. Este generador de inducciones fue el primero que se hizo. Este generador de inducción. Entonces tengo las palas, la caja multiplicadora, el generador asincrónico, todo esto, y la red eléctrica. O sea, inyecto la energía eléctrica a la red. Estos son capacitores porque esto necesita potencia reactiva, toda una cuestión muy eléctrica. Pero este fue el sistema que como que comenzó la cuestión de la tecnología de los aerogeneradores. Este sistema se llama sistema danés. Fueron ellos un poco los que propiciaron la idea. Sistema danés. Esto fue quedando en desuso. Las palas estas son fijas, no se mueven. Porque ya vamos a ver que actualmente las palas giran así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Las palas no son fijas en el buque. No están metidas e insertadas en el buque. Sino que las palas ahora hacen esto. ¿Para qué? Para controlar velocidad. De acuerdo, si le quiero sacar más o menos velocidad o mantener la constante la potencia, estas palas van a girar un poquito. ¿Cómo? No tiene, bueno, tiene que ver con el enfrentamiento, pero tiene que ver con que hacen lo que se llama una pérdida aerodinámica controlada. Ya vamos a ver una figurita de eso. La cuestión que ustedes la mueven a esto, se va a controlar como el paso de la influencia del aire sobre el perfil alar, y eso va a permitir que yo controle potencia. Cosa que no se podía controlar acá, sino que esto era autocontrolado. Esto también es una cuestión de aerodinámica. El aire, cuando pasa a una determinada velocidad, produce fuerza sobre estas alas. Una fuerza que se llama de sustentación, que es la fuerza de las alas de los aviones. Por eso se levanta el avión. Si hay una mayor velocidad, esto, por el perfil que tiene y por el diseño que tiene, empieza a entrar lo que se llama pérdida aerodinámica. Si tengo pérdida aerodinámica de esto, no me está dando fuerza. Entonces como que se frena. Por eso es que se autocontrola. O sea, si hay un viento muy grande que yo necesito pararlo al sistema porque es un viento muy alto y estructuralmente sufre la máquina, entonces automáticamente por pérdida aerodinámica propia, por el diseño de las alas, esto pierde velocidad, pierde fuerza. Entonces se autocontrola. En cambio estas, el generador doblemente alimentado que les decía recién, que es caja convertidora, generador de inducción o generador sincrónico, fíjense que acá no hay la caja multiplicadora, todo acá con convertidores electrónicos, toda una electrónica que la separa de la red, la frecuencia hace separar de la red eléctrica, entonces esto puede girar más libremente, este no puede girar libremente porque está atado a la frecuencia de la red que se llama. Quédense con ese concepto así nomás, porque es una cosa muy eléctrica esto. La cuestión es que este generador doblemente alimentado o este generador sincrónico directamente acoplado, estas palas son las que se mueven automáticamente y se puede controlar la potencia efectivamente que está produciendo. ¿Se entendió aproximadamente la cosa? Son las tecnologías que están dando vueltas también. Entonces ustedes van a ver parques eólicos antiguos con este tipo de sistemas, generadores de inducción puros, sin electrónica. Los modernos, ¿cuáles son? Generador doblemente alimentado, que es caja multiplicadora, generador asincrónico, doblemente alimentado con electrónica por acá, toman señal de la salida, la meten en el rotor, etcétera, etcétera. Con control automático de movimiento de palas. Y después tenemos generador sincrónico directamente acoplado, que es sin caja convertidora, controlado automáticamente con giro de las palas y con electrónica que separa lo que pasa con la red eléctrica, separa de lo que está pasando con el generador eléctrico. Esas son actualmente las cosas que están hablando. ¿Sí? Ah, eso es diferente. Sí. No, depende de la potencia, pero son mucho más simples, más robustos. Hay pueden ser generadores sincrónicos directamente
Hay generadores de tipo de corriente continua, en algunos lugares también del campo, por eso van a alimentar una batería. Entonces, muchos generadores que hay en el campo, los tradicionales, eran de corriente continua. De tal manera que con corriente continua ustedes producían con el generador corriente continua, ¿y a dónde la metían esa corriente? A la batería. Estamos hablando de generadores en el campo ya, no de estas dimensiones, sino de generadores chiquitos, de 5 kilovatios, 3 kilovatios. De tal manera que ahí la tecnología podría ser con ese. Pero actualmente, como la electrónica ahora ha disminuido tanto los precios, los motores de corriente continua son mucho más complicados tecnológicamente, de mantener sobre todo. Entonces, ya no están entrando los de corriente continua. ¿Qué es lo que se hace? Se puede poner un generador sincrónico que produce en alterna, pero la electrónica es tan barata que ustedes lo pasan por ¿dónde? Por un convertidor se llama. O sea, transforman ahora al revés del otro, por el inversor, ¿se acuerdan? Que transforman corriente continua en alterna. Ahora lo que hacen es, el generador produce en corriente alterna, pero ustedes tienen que alimentar una batería. Y la batería ustedes ¿cómo la inyectan? O la alimentan con corriente continua. Entonces tienen que transformar la corriente alterna del generador, del aerogenerador, la convierten en continua con la electrónica y inyectan esa energía. ¿Sí? Así se está haciendo. Ese es el principio porque Santiago venden un aspa con un panel solar. ¿Ya? Y por ejemplo, en vez de esa conversión, o sea, de alterna, tiene un montón porque es para el campo. Claro. Lo que está planteando él es lo que se llama sistemas híbridos. Muchas veces lo que se plantea son los sistemas hibridizados. El sistema hibridizado es, ustedes tienen diferentes tecnologías para un mismo fin. ¿Cuál es el fin, digamos, de un sistema rural, por ejemplo? Abastecer una demanda, la demanda de la casita. Que ustedes la calculan, todas estas cosas se calculan en función de la demanda que se tiene. Entonces ustedes lo que pueden hacer es dicen, che, de noche tengo viento. Ah, pues vamos a poner el generador, ¿se entiende la idea? De mañana tengo buen sol, pero tengo poco viento. Y bueno, ¿qué opinás si hacemos una mezclita de las dos cosas? Entonces armo un sistema fotovoltaico para tener energía que me alimente una batería, me la carga la batería durante la mañana, y tengo además un aerogenerador que funciona por ejemplo con viento de la noche, que a mí me alimenta también eso. Todo eso se tiene que calcular. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, bueno, ¿qué tamaño le doy a uno y qué tamaño le doy al otro? Capaz que ustedes ponen un sistema que sea muy potente respecto a las demandas que tienen, entonces están perdiendo dinero. O capaz que lo hagan muy chiquitito y están perdiendo también de suministrar electricidad al consumo. Entonces hay que diseñar ese tipo. Y los híbridos tienen sus cosas. También tenés que tener unas electrónicas ahí dando vueltas. Y es solo para iluminación. Bueno, no necesariamente. Podés hacerlo para iluminación, pero podés hacerlo para tener una televisión, para tener una radio. Va a depender. Si vos decís, quiero que, por eso, depende de qué ustedes quieren alimentar, qué consumo quieren alimentar. Si es un consumo bajito y vos decís, solo quiero iluminación, tendrás una potencia de tu equipo. Es lo que decíamos ayer, ¿se acuerdan? Si ahora ustedes tienen iluminación, televisión, radio, tienen una heladera, y dicen, bueno, empiezan a hacer todo con cálculos ya, tantos vatios, el equipo que resulta será mayor. ¿Sí? No es solo por la iluminación. Lo que se hace generalmente, nosotros tenemos un sistema que se llama PERNER, allá, que es la institución que da energía fotovoltaica y eólica a las comunidades dispersas. Y ellos únicamente dan potencias muy chiquititas para iluminar y para tener un enchufecito en el cual ustedes pueden cargar el celular. ¿Sí? Y entonces con eso ya ayudan en algo, porque antes se iluminaban con queroseno. ¿Y qué pasa hasta acá? Que a veces discutimos el tema de si usted está respirando, sino con leña ahí para iluminarse, todo eso hace mal. Entonces ya dándole iluminación, ya cambia un poco la conducta. También eso enganchamos con que las pautas culturales, esa también que fue una charla también interesante. Cómo uno introduce luz en un lugar en el cual la cultura era sin luz y cambia pautas culturales. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Estos sistemas, cuando uno lo echa a andar, necesitan energía externa? No. Necesitan una determinada velocidad del viento para ponerse a funcionar. Ya vamos a ver. Y por ejemplo, cuando ellos quieren apagar un generador, ¿cómo lo hacen?
lo hacen, puede hacer automáticamente o con señal del centro de control. Ya vamos a ver el sistema de control que tiene. ¿Ah? Para arrancar necesitan una determinada velocidad de viento, 3 a 4 metros por segundo. Son totalmente independientes. Sí. Y después se van a funcionar de manera automática. Y paran cuando sienten una velocidad superior. O paran por emergencia cuando sienten que tienen algún problema. Porque tienen 1 millón de sensores. Imagínense que cada uno cuesta $3 millones. O sea que está lleno de sensores. Es como una nave espacial. Entonces digo, mucha presión, manda señal de frenado, de desenganche. Hay vibración, porque puede descentrarse un poco el eje y empieza a tener vibración. Inmediatamente manda señal de parada. Y así. La señal de parada hace que mande señal de ponen las palas en una posición que lo hace entrar en pérdida, o sea, no tiene potencia ya para girar, y frena con los discos, eso que he visto ahí como el auto. Eso frena. En esos casos, cuando existe una demanda inferior del sistema eléctrico de casa, y por ejemplo, se tiene que desconectar algunos generadores, se desconecta no el sistema de generación, sino solamente la inyección de los... No se para. O se para. Se manda a lo que se llama posición bandera. Cuando usted necesita... ¿El viento por inercia no nos mueve? No, porque los poner a las palas quedan de tal manera que no hacen fuerza, no producen torque mecánico. Por eso es importante la historia de las palas, esto de control automático. Porque usted las palas va a ser el elemento en el cual le va a hacer que por fuerza de sustentación tengan una fuerza y la haga mover y hacer que tenga un torque mecánico. Si vos las palas las pones en una posición tal que no hagan fuerza, puede estar pasando un ciclón por ahí y no va a pasar nada. ¿Se entiende? La estructura física está calculada para soportar, qué sé yo, 40 metros por segundo de velocidad de viento. Si supera eso, por supuesto, tiene que responder aquello, te lo tira. Pero está calculado para soportar lo que sea cuando las palas están en una posición. Si las palas están en otra posición, porque si ya vamos a ver algo de una falta de control, ¿qué es lo que pasa? Te tira, o sea, la pones en una posición tal que al no ofrecer resistencia, no produce fuerza. Y entonces la columna está ahí, el viento la pasa así, las aspas están en una posición que le pasa el viento sin hacerle fuerza. Salvo la fuerza, el empuje, pero como tiene un perfil aerodinámico no hace demasiada historia. ¿Sí? Voy a enganchar entonces con el video. Para que ustedes vean lo que pasa cuando no tienen control, cuando pierden el control. Acá perdió control. Algo le pasó a la máquina, se perdió control. Y se embala. Mira el viento que venga. Qué loco, ¿no? Pobrecito, mira. $1,500,000 de dólares. Mira la pala cómo es. ¿Ves que es hueca y con fibra de vidrio y todas las cosas? Mira, pierde control, pierde el automatismo de controlar con las aspas, se embala porque está recibiendo torque mecánico continuamente, no hay nada que la frene, agarra velocidad, el viento empuja tanto la pala hacia atrás que en algún momento hace que una de las palas choque con la columna y se quiebra y se hace pedazo todo. Fibra de vidrio, hueco, columna de pedazo. Porque va empujando, el aspa está delante de la columna.
Como hay tanto viento, siempre el asta, cuando pasa por las columnas, como que recibe una presión hacia atrás. Cuanto mayor el viento y entonces está ofreciendo una resistencia, entonces la empuja y en algún momento la roza para abajo. Cuando no hay control, después de una noche de juerga. Ah, interesante, ¿no? Porque esta historia de control y por qué, y qué pasaría si toda una historia de control ahí, y perder una aerogeneradora es muy cara. Ahí está. Ah, ese. Estos son más chiquitos, pero también pueden tener mucha altura y también es una cuestión de... Bueno, no sé, parece que estaba tomando sueño. Fue bastante... No sé. Entonces es el tema poco, no sé. No sé si las normas... Se aprecia acá, ¿no? Miren acá las cuestiones que yo digo que gira la vajilla sobre esto. Esta es la góndola, el buque. Ah, esta punta es, porque esta seguramente es un tipo de, es las máquinas estas primeras, y estas son fijas. Y esto es un flap que le hacen con los aviones, que le cortan el viento en las puntas y esto hace que se detenga también. Por velocidad. Si hay esto empieza a acelerarse, acá hay un sistema que hace que esto, con un resorte, por fuerzas, se haga así. Y si corta esto, corta parte de la potencia que está recibiendo. ¿No? Porque el viento tiene que pasar por el perfil alar acá, da la vueltita por aquí, y eso hace una fuerza. Si ustedes lo cortan acá, con el teclado, le hace perder potencia a la máquina. No tiene seguramente el control de que esto gira sobre este acá. ¿Sí? Aquí está revisando, ve las partes, esta del filo, esta parte es muy importante, el filo de salida del aire. Bueno, así como existía un recurso solar, también hay toda una cuestión con el recurso solar. Y la cuestión del viento uno lo puede estudiar en diferentes escalas. Hay una escala que se llama global o macroescala, hay una escala local o mesoescala, y hay una escala próxima al sitio o microescala. O sea, hay vientos que son globales de toda la Tierra, hay vientos que se lo analiza, que se llaman de brisas marinas o de colinas, vientos de montaña, y hay otro que se estudian los vientos en el lugar donde ustedes creen que van a poner el parque eólico. Y ahí es donde ustedes tienen que poner las estaciones de medición de viento. Eso es generalmente lo que se hace. Se hace un estudio de vientos en el sitio que ustedes dicen, bueno, hay algunos registros acá que me dijeron que en este sitio hay buen viento. Bueno, una cosa es decir buen viento y otra cosa es que ese viento sea el adecuado para poner un parque eólico. Entonces hay que hacer toda una campaña de medición, por lo menos de un año, por lo menos. Las empresas más serias la hacen de 2 años. Campaña de medición de velocidad de viento, para saber qué cosa, qué velocidades hay, qué turbulencias hay, cuál es la rosa de los vientos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es, cuando ustedes hacen el estudio de escala global o macroescala, hay la circulación que se llama atmosférica a través de unas celdas de circulaciones globales que existen en la Tierra. Se lo hace estudiando los calentamientos diferentes de latitudes y por las fuerzas de Coriolis. ¿Ustedes lo han estudiado en física? No sé, ¿en algún lado se estudió eso o no? ¿No? La fuerza de Coriolis es debida a un movimiento que tiene la Tierra y un objeto que esté circulando en el contorno de la Tierra como un avión siente esa fuerza de Coriolis debido a la explosión de la Tierra. Por eso es que se producen los ciclones. Por este tipo de fuerza, se llamaba el Coriolis. Bueno,
Esto un poco lo vimos cuando definimos energía cinética, ¿se acuerdan? Acá vamos a decir, ¿cuánto vale la densidad de potencia eólica disponible? O sea, ¿cuánto es el recurso eólico disponible? Resulta que si uno tiene una masa de aire en movimiento, y hay una área cualquiera acá, esta masa de aire atraviesa esta área en un determinado tiempo y sale por acá este aire. ¿Cuánta potencia eólica tengo acá? Sería. Eso se analiza a través de la energía cinética que habíamos visto la vez pasada, en medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Cuando uno empieza a trabajar esa ecuación, resulta que la ecuación fundamental del recurso eólico es esta que está acá. La potencia disponible del recurso eólico, que sería equivalente a qué cosa? A la irradiancia que digamos hacer. Sería vatios por metro cuadrado, ¿se ve la irradiancia? Esta es también vatios por metro cuadrado del área que está enfrentada con la masa de aire en movimiento. Nuestra área, ¿cuál va a ser acá? Un círculo, porque es el área barrida por el aerogenerador. Por lo tanto, la masa de aire en movimiento que pasa por esa área barrida por las palas será esta área de acá. Y es igual a ¿qué? A un medio de la densidad del aire, un medio por la densidad del aire, por la velocidad al cubo. Y esto es fundamental en el concepto que tenemos ahora. ¿Por qué las mediciones de viento son fundamentales? Porque si ustedes le erran al viento en un pequeño porcentaje, un 3% que le erran a lo que suponen, ese 3% metido acá, como es al cubo, ustedes están diciendo, sí, tengo el recurso eólico de tanto, pero le han errado en un tanto por ciento chiquito, se multiplica mucho porque esto está al cubo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cuando los parques eólicos se empiezan a diseñar y a proyectar, una de las condiciones fundamentales que se tienen es quién hace la medición del viento. Los bancos, cuando van a financiar, muchas veces preguntan quién es la compañía que va a hacer la medición de viento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la medición de viento que ustedes tengan, va a ser la cantidad de energía que ustedes van a tener en ese parque. Y es lo que entonces ustedes van a decir, voy a producir tanta energía eléctrica con ese potencial eólico que tengo ahí. Y entonces yo voy a poder amortizar tanto esto acá, en tal tiempo. Entonces el banco que lo va a financiar a ustedes le va a decir, bueno, yo te presto plata porque veo de que ese parque eólico va a ser rentable. ¿Se entiende el pensamiento de usted? Entonces, miren lo que pasa. Si ustedes miden por debajo, van a un sitio, miden mar y miden por debajo. Si miden por debajo, como esto está al cubo, esta potencia ustedes van a decir, uy, no, ahí no es tan bueno. Y ustedes han errado y están desperdiciando un sitio que podrían haber puesto, ¿se entiende? Hace que fallen y digan, no pongo ahí. O si no, si ustedes miden por encima, ustedes dicen, no, este sitio es posta. Y resulta que lo ponen ahí y después se dan cuenta que no era el viento que necesitaban para sacar lo que ustedes han hecho como cálculo económico financiero. Entonces, esta parte es fundamental, la campaña de mediciones que tienen que hacer. Que quede firme ese concepto, ¿no? Esto, velocidad al cubo, importancia de la velocidad, importancia de la medición de velocidad del viento. ¿Quiénes hacen eso? Empresas muy dedicadas. ¿Durante qué tiempo? Un año mínimo, pero mínimo. 2 años lo conveniente. Ojo que estas campañas de mediciones que se hacen con grandes antenas, con antenas donde se pone anemómetros, temperaturas, se mide presión, un montón de cosas, estas mediciones que se toman actualmente de lejos, antes se tenía que ir con una camioneta, ustedes ponían un RS-232, se conectaba ahí, bajaban la información en la computadora y se iban a analizarla. Actualmente todo se manda por aire, ¿no? O sea, ha evolucionado mucho la cuestión de la comunicación de datos. No solo se toma como base de datos lo que están midiendo, sino también lo que estaciones meteorológicas cercanas, puede ser 10 kilómetros, 15, 20, han registrado en toda su vida.
De tal manera que ustedes después pueden correlacionar, se llama, mediciones que están lo más cercanas posible, estaciones meteorológicas lo más cercanas posible, correlacionando con estas mediciones que están tomando localmente, y ahí ustedes establecen realmente si la velocidad esa del viento que han sacado como resultado es la velocidad del viento correcta. O sea que todo un trabajo de toma de datos y de análisis de datos. ¿Sí? Otra historia. Como ustedes tienen, fíjense en la fórmula, depende de qué. La potencia, si el A lo paso por el otro lugar, sería un medio de ρ por A por velocidad al cubo. O sea que la potencia disponible del viento depende de la densidad del viento. Si yo me voy a poner un molino eólico, un aerogenerador a los 4.000 metros de altura, ustedes saben que cuando yo voy subiendo, la densidad del aire es menor. Por lo tanto, aquí está claro, si ρ cae la potencia del recurso eólico. De tal manera que entonces un molino eólico en altura me da menor potencia, o sea, hay menor recurso eólico que a nivel de mar. ¿Sí? Otra, si yo tengo el aire a una temperatura alta, ustedes saben que el aire es como que se separan las moléculas y es menos denso con la temperatura. Por lo tanto, el ρ debe ser corregido tanto por la altitud que está como por la temperatura. Hay una fórmula que se puede corregir este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, la potencia del recurso eólico va a depender del ρ, va a depender del área. Si yo tengo un sistema eólico con unas aspas más grandes, entonces voy a tener un área mayor, también voy a poder sacar, en teoría, mayor cantidad de potencia. Pero sobre todas las cosas tengo esta historia de la velocidad. Bueno, la variación de la potencia en función de la velocidad, una función cúbica, que está marcada ahí. Profesor, del parque eólico que yo estaba hablando ayer, era el parque eólico del viento, ese está a 2.600 metros. Sí, eso se le puede hacer, hay la corrección, hay una formulita que pone la altura y entonces ahí sale cuánto es la densidad. Si la densidad es 1,0 y algo, cuando suben a 2.000 metros será 0,99. ¿Se entiende? Es poquito, pero ya hace la cosa. Aquí está. Entonces ustedes ponen antenas. Estas antenas pueden tener diferentes alturas. Lo mejor es que ustedes tengan una antena con mediciones en lugares donde teóricamente va a estar el centro de la góndola, a la altura de góndola. Porque ustedes si tienen ahí la medición van a saber que ese va a ser la cuestión digamos, a partir de ahí ustedes van a poder hacer referencias. Y se ponen, ve acá tengo un anemómetro acá, un anemómetro acá, un anemómetro. ¿Saben lo que hacen con esto? Miden velocidad de viento acá, velocidad de viento acá, velocidad de viento acá. ¿Para qué? Para dibujar la curva de cómo va variando la velocidad del viento con la altura. Si bien hay fórmulas, y ya vamos a ver ahora, que me dan cómo varía la velocidad del viento con la altura, ustedes las pueden correlacionar a esa con estas mediciones que tengan. ¿Sí? Entonces esto me asegura, más o menos, si la tengo durante 2 años, con todo el registro que tengo ahí, puedo averiguar cuál es la forma de cómo varía la velocidad del viento con la altura a la cual va a estar el aerogenerador. Esto también tienen para medir temperaturas, presiones, etc. Veletas que están acá, y estos son, anemómetros, y las veletas son este tipo de cosas. ¿Quién me está midiendo las veletas? ¿De dónde viene el viento? Y a partir de ahí, ¿qué puedo construir? La rosa lo mismo. ¿Sí? Se pueden hacer después mapas mundiales de velocidad de viento, así como había el mapa de radiación solar. También se pueden hacer todos los mapas de velocidad de viento. Acá está una de las maneras, ¿no? Perfiles. O sea, cuando tengo edificios y este tipo de cosas, tengo roces acá que me hacen que la velocidad del viento sea esta, en función de qué? En función de la altura. Entonces tengo esto va cambiando acá y tengo esta velocidad del viento. Ya está perdiendo fuerza. En cambio, cuando tengo casas bajas,
Es como que me escapo de la zona de roce y ya inmediatamente ya como que esto se hace más paralelo, más vertical. Esa es la idea de esta curva. Si no tengo roce o casi no tengo roce, inmediatamente con poca altura ya tengo una recuperación y casi pareja a la velocidad del viento acá. Acá la velocidad del viento se hacen pareja pero a gran altura. ¿Por qué? Porque tengo un gran roce abajo. Entonces, de acuerdo al roce o a los obstáculos que tengo en el suelo, será mi curva de viento. Y una de las fórmulas que se tiene para, si ustedes no tienen anemómetros o los tienen en alturas diferentes, a donde va a estar la góndola, ustedes a través de una fórmula pueden decir, si yo mido a 45 metros, porque me interesa saber a qué velocidad tendré de viento a 60 metros, aplico la fórmula ahí. Digo, la velocidad a la altura del buje será igual a la velocidad de medición, donde medido, supongo que sea a los 45 metros medido. Y yo necesito saber, bueno, tengo esa medición, pero a 60 metros, ¿cuánto será? Esa sería la pregunta. Entonces, la velocidad a los 45 metros. Altura de buje. ¿A dónde va a estar el buje? A los 60 metros. ¿A qué altura he medido? A los 45 metros. Y todo esa fórmula a la alfa, donde alfa es el coeficiente de fricción, y ese coeficiente de fricción va a depender de los obstáculos que tengan ustedes, del roce que tengan, qué tipo de terreno es, si es terreno con pastos altos, si hay árboles, si hay una ciudad próxima, etcétera, etcétera, saldrá el alfa este de acá. Y entonces la velocidad del buque sale a aplicar esta fórmula. También existe otro tipo de fórmula que se llama perfil logarítmico, que también es aplicar una fórmula con un coeficiente que se llama z. En lugar de ser un alfa hay un z también. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de esto? Ustedes no tienen la medición en el lugar donde quieren, entonces ustedes utilizan esta fórmula para saber a qué velocidad voy a tener esa altura del buque. Profesor, una consulta. ¿Sí? Respecto de pandeos, ¿hay que calcular? Sí, en todas las cuestiones estructurales que hablábamos al comienzo, cuando ustedes tienen el peso propio de todo, más cuando tienen movimiento y cuando tienen la fuerza del viento, eso ocasiona sobre los elementos, sobre todo columna y palas, un efecto de pandeo. Y el pandeo hace, justamente culpa del pandeo, que se destruye, porque se pandea tanto que hace que choque con la columna. Entonces, todos esos refuerzos están calculados. Toda la cuestión estructural es complejísima, pero se calcula. Bien. Cuando ustedes empiezan a medir, empiezan a recoger datos. Y está midiendo cada segundo así. Entonces mide, segundo durante todo un año. Entonces ustedes después hacen un promedio, esto es aproximadamente lo que se hace, ¿no? Es que en las compañías hacen más o menos así, que miden cada segundo, recogen esa información, arman 10 minutos y hacen un valor medio de todos esos segundos de medición de velocidad del viento, por ejemplo, y sacan un promedio 10 minutarios. Y ese va a ser el dato con el cual tenemos que trabajar. 10 minutos, ¿se entiende? Durante todo el año de velocidades. Y hacen un histograma de velocidad. El histograma de velocidad, entonces tienen acá la cantidad de horas por año y acá tienen velocidad del viento. ¿Qué es lo que me está diciendo el histograma? 3 metros por segundo tendré durante 500 horas. Eso es lo que me está diciendo el histograma. 6 metros por segundo de velocidad de viento tengo en 680 horas, o sea, durante 680 horas del año tendré 6 metros por segundo. 15 metros por segundo. Y más o menos tengo 80 horas durante el año. ¿Se entiende? El histograma. El histograma que me permite transformar esa figurita en una curva de probabilidad. Si yo a esto lo divido en 8.760 horas, se me transforma eso en una función de probabilidad. Entonces, la misma curva, pero este número dividido en 8.760 me da esto que está acá, es la probabilidad. Y si hago la sumatoria de todo esto me da igual a 1, por las leyes de probabilidad. ¿Y qué es lo que hago con eso? En general, este histograma, lo que se hace es
transformarla y ponerlo, dibujar una curva probabilística encima de él. La curva más probable, la que fitea. Fitear es la que más se aproxima, una curva analítica que se aproxima a ese histograma. Y resulta que la curva analítica que más se aproxima es una curva llamada de Weibull, una curva probabilística de Weibull, una función matemática. ¿Se acuerdan? Gauss, ustedes han visto siempre en estadística, Gauss es una función analítica. Ustedes sacan unas probabilidades en un histograma y la aproximan con una curva de Gauss. Resulta que es en casi todos los sitios que son planos, que tienen pocos obstáculos, etc., las curvas de histograma, cuando hacen la curvita esa, resulta esa curva azul que está ahí, y esa curva se llama una curva de Weibull, se aproxima con esa curva de Weibull. Esa curva de Weibull, si ustedes notan ahí, está en función de un K y un C, factor de forma y factor de amplitud. De tal manera que ustedes tocando K y C, a la curva esa la pueden mover y la hacen entrar lo más parecida posible a la forma que tiene el histograma. Entonces, ustedes dicen, cuando al final del estudio, ustedes dicen, el recurso eólico de ustedes es una curva de Weibull que tiene un K de tanto y un C de tanto. ¿Se entiende cuál es el resultado? Ese es el resultado que le da la compañía. ¿Y qué otra cosa le da la compañía? La rosa del viento. Le dice, la mayor probabilidad vendrá del sureste con tanta velocidad y manda todos los datos. Y eso le entregan a ustedes, y ese es el recurso eólico. Preguntas. ¿Se entendió cómo se llegó esto? Mediciones, histograma, aproximación con una curva analítica, que en general es una curva de Weibull, así se llama, es una curva probabilística, pero es analítica, es una función. B es la velocidad del viento, o sea que funciona la velocidad del viento. K y C son las cosas que se pueden tocar. Si tocan K, lo que hace es, la hace más puntuda o no a la curva. Y C lo que hace es mover la punta de un lado para otro. Entonces ustedes lo que tocan cuando tocan K y C, la aproximan lo más posible a la izquierda. ¿Qué es lo que hace la compañía de viento? Entonces le entrega la curva de Weibull, usted le da la rosa de viento. Bien. ¿Preguntas? ¿Está bien? ¿Está claro? Así entonces, como es una curva de Gauss, es una curva de otro tipo de función. Eso es todo. Y este es el instrumento más preciso. ¿Qué instrumento? Miren lo que dice ahí. Es una figura de Portugal. Dice la piedra de la previsión del tiempo. Si está la piedra mojada, hay chuva. Si está mojada, tiene lluvia. Si la piedra está seca, o piedra está seca. Si tem sombra no chão, sombra no suelo, está con sol, ensolarado. Si la piedra está branca en la cima, no topo, está nevando. Si no se consigue ver la piedra, en neblina. Si la piedra está balanzando, está vento. Aquí podría ser también el temblor, ¿no? Si la piedra pulando para cima y para abajo, está, terremoto, si no está así. Y si la piedra no está, es que pasó un tornado. Está buenísimo, están locos los portugueses. Bien. Ahora, tenemos el recurso eólico. El recurso. Tenemos la potencia eólica del medio, del rho, por el área, por la velocidad al cubo. Y ahora ese recurso eólico va a pasar por las alas, por las aspas, y va a transformarse en esas aspas en potencia mecánica. Entonces hay un estudio. Entonces viene por acá, este es el generador, viene la velocidad de viento acá, y acá como que se amplía atrás. ¿Ven lo que pasa ahí? A ver, miren lo que está pasando. Acá llega con la velocidad de viento, V. De atrás, como esto
capta algo de la energía cinética de la entrada, lo que viene por atrás, entonces si capta energía cinética, si extrae energía cinética, la velocidad del viento para atrás será menor. Pero como la continuidad de masa de aire tiene que conservarse, la sección acá, como hay menor velocidad de viento, la sección de atrás tiene que agrandarse. Entonces, esto es un tubo, el cual se estudia así de viento. Viene con una velocidad V, pasa a través del área y luego, como la velocidad V2 es menor que V, pero la masa de aire que está por acá es igual y tiene que conservarse para el otro lado, entonces se amplía esta área de acá. Después el viento se recupera acá para atrás y vuelve a tener esta área y velocidad V de este tipo de cosas. Por eso también tiene que haber ese alejamiento entre esa distancia entre los molinos. Porque si yo tengo muy próximo el molino acá atrás, este me ha robado parte de la velocidad cuando hace la extracción de la energía cinética. Por lo tanto, la velocidad con la cual va a estar llegando de acá, además del turbulento, ¿a quién hay que matar? ¿Qué hora es? 11 y 10. Bueno, ya terminé con esta partecita. No se están re entretenidos, no quieren comer nada, no quieren tomar nada, se están desmayando. Bueno, la cuestión es que acá también se justifica el hecho de que hay que mantener la distancia. Lo que hace así este flujo es, viene así y después se recupera de nuevo a la velocidad V. ¿Sí? Bueno, paramos acá. Si no, Eva es bravísima, así no lo ves.